una rectoría que el Ministerio de Salud durante mucho tiempo dejó de lado, no consideró fundamental y consideró que las fuerzas del mercado eran las que podían determinar el destino final del sistema de salud, lo cual hemos venido poco a poco descubriendo que no necesariamente nos dio el camino correcto para lograr muchos de los objetivos de que queríamos del sistema. Y segundo, que la vía de un día para otro cambiar esto, generar un nuevo sistema, ponerlo de frente y empezar a implementarlo, es una vía que de pronto está en la imaginación de mucha gente, pero que la implementación realmente es prácticamente imposible. Imposible y de pronto impráctica. Entonces, lo que queda la vía es la de la regulación y la vía de hacer las cosas de pronto como se deben hacer desde el principio, y es de abajo hacia arriba. No es de lo que piensan los grandes pensadores y la gente que cree o que creemos que conocemos todas las soluciones para el sistema, sino es de básicamente lo que necesita la población y cómo el sistema se debe estructurar desde el ciudadano hacia arriba. Y eso es un poco la propuesta que está planteada acá. Quiero además decir y reconocer que este ha sido un trabajo que hemos venido haciendo ya desde hace 2 años. Ayer mirábamos, el primer documento fue de marzo 14 del año 2014. Llevamos 2 años trabajando y quiero decirles que ha sido un trabajo muy duro al interior del propio Ministerio de Salud, porque así como había y existe una gran fragmentación en el sistema de salud, también la existe y la existe mucho en nuestro propio ente regulador, que es el sistema de salud. Unirnos alrededor de una forma de pensar, de plantearnos los problemas y de encontrarle solución a los problemas no es un ejercicio fácil y efectivamente casi que nos ha tomado 2 años. Y también quiero decir que ha tenido el apoyo muy fuerte de todo el ministerio, no solamente el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Protección, sino el Viceministerio de la Protección Social, pero no es solo el Viceministerio de Salud, sino el Viceministerio de Protección Social, y a la vice le quiero agradecer todo ese espacio, digamos, de confianza y todos los aportes que nos ha dado a este proceso. Igual a la Superintendencia de Salud. Es muy difícil concebir un sistema de salud si ese otro brazo, el otro brazo derecho que tiene que tener el sistema, que la Super, no está absolutamente comprometida en este tema, efectivamente lo está. Yo voy a hacer mi presentación en 2 partes. La primera es todo lo que ha sido la construcción de la justificación para plantear el modelo, y la segunda parte tiene que pasar por el modelo en sí mismo, con un intermedio sobre la ley estatutaria que ya el ministro prácticamente me lo auditó en su gran mayoría. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes de la seguridad social en Colombia, entendiendo como seguridad social el modelo que plantea la ley 100? ¿Y cuáles son sus objetivos? Yo creo que el objetivo más importante lo da este estudio reciente del Banco Mundial, donde muestra que Colombia ha logrado llegar al nivel más bajo, probablemente con excepción de Cuba, de gasto de bolsillo en salud, 14% de gasto de bolsillo en salud, que solía ser el 43% en el año de 1995. Y si uno mira un sistema desde la seguridad social y desde la protección del riesgo financiero de las familias, evidentemente el sistema que planteó la ley 100 logró un impacto absolutamente relevante. Siguiente. Frente a estos logros, ¿qué es lo que enfrentamos en el país? Un perfil de una transición demográfica donde cada vez la población colombiana se vuelve de mayor edad, cada vez tenemos mayor riesgo, y por eso hoy en día nuestro pensamiento está planteado en esas megametas ligadas a los problemas de enfermedad crónica. Siguiente. Una carga de enfermedad, especialmente de enfermedad crónica, donde según este estudio que realizó la Universidad Javeriana y que entregó hace unos 3 meses, efectivamente vemos que solo desde el año 2005 hasta el año 2010 hemos crecido prácticamente en 7% en la carga de enfermedad crónica. De esa carga de enfermedad crónica, el 20% es carga asociada a enfermedad cardiovascular, el 12 o 13% carga asociada a enfermedad mental, a salud mental, y prácticamente un 7-8% asociada a cáncer. Entonces tenemos ese perfil. Expectativa de vida en Colombia para el año 2010 de 74 años, pero los colombianos vivimos con prácticamente 17 años de vida asociados a discapacidad. O sea, uno podría decir que prácticamente desde los 57 años un colombiano promedio ya empieza a tener una gran discapacidad asociada a esa carga de enfermedad.
Como contrafactual uno puede decir que en el otro estudio, que es un poco gemelo al que se hace en Colombia de carga de enfermedad, en Australia la expectativa de vida es 81 años, pero solamente se vive 9 años con discapacidad. Es decir, nosotros tenemos una población que se está volviendo cada vez más vieja, pero que adicionalmente trae una carga muy importante de discapacidad asociada especial a todas estas enfermedades que nos aquejan. Y tenemos unos prácticamente 4 años, casi 5 años de años potenciales de vida perdidos por muerte prematura, muy asociados a los factores de violencia que nos han aquejado en el pasado, con una diferencial importante que afecta especialmente a los hombres. Siguiente. Sin embargo, ese estudio de carga que no hemos podido desafortunadamente hacer y esperaremos algún día hacer discriminado por territorios y por departamentos, nos da una geografía sanitaria completamente diferente cuando lo mira por departamentos. Y cuando uno mira la primera causa, cuando se revisa la primera causa de mortalidad en los diferentes departamentos del país, evidentemente en toda la zona central del país donde está la mayor transición demográfica, efectivamente la enfermedad crónica es la dominante. Pero si uno se va al Piedemonte Llanero o al sur del país, encuentra que la causa dominante de carga de enfermedad todavía en Colombia siguen siendo el homicidio y los accidentes de tránsito, las lesiones. En la zona de los departamentos de los antiguos territorios nacionales, las enfermedades transmisibles. Y en ese andén pacífico colombiano y en el norte del Caribe, todavía la desnutrición y las enfermedades perinatales son las causas dominantes. Entonces, esto nos da una geografía que nos indica claramente que pensar en un modelo de atención único para todo el país no tiene sentido y que definitivamente si abordamos los problemas residuales de desnutrición, de enfermedades tropicales, tenemos que hacer que nuestro sistema se module y adapte a las condiciones diferenciales de los territorios y eso no lo tenemos. Siguiente. Brechas importantes de equidad. Siguiente. Colombia es un país que uno ve un coeficiente de Gini que mide la desigualdad socioeconómica, donde el país parece avanzar aun cuando persiste una muy grande desigualdad socioeconómica entre grupos sociales, pero hay historias muy diferentes, cómo se ha venido mejorando el Gini en el Chocó, cómo somos más desiguales en La Guajira, en el Cauca, y en el Huila, y las ganancias que tenemos las logramos básicamente con base en los departamentos de mayor desarrollo económico, Atlántico, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Santander. Esto nos da una geografía donde evidentemente el sistema de salud tiene que enfrentar esas tremendas diferencias que hay entre nuestras poblaciones. Siguiente. Equidad en el acceso y utilización de servicios de salud. Siguiente. Evidentemente, uno de los grandes logros de nuestro sistema es la cobertura. Yo creo que ya podemos hablar con 97-98% de cobertura universal. Es un sistema de cobertura universal de aseguramiento. Sin embargo, tenemos una muy baja utilización de los servicios de naturaleza preventiva y lastimosamente en algo que que es paradójico porque uno puede ver que hemos logrado grandes ganancias en equidad en el acceso a servicios hospitalarios, en el quintil más pobre de la población, la demanda de el porcentaje de población que a lo largo de un año tiene acceso a servicios hospitalarios es mayor, casi cercano al 10%, que en el quintil más rico. Pero el promedio nacional es de 8.9%, o sea, casi el 9% de los colombianos a lo largo de un año son hospitalizados. Esa tasa de hospitalización es prácticamente el doble del promedio de América Latina. La tasa de hospitalización de México es del 4.5%, la tasa de hospitalización de Brasil es del 5%. ¿Eso qué nos indica? Un sistema de salud hospitalocéntrico donde la resolución se da al interior de los hospitales y no hay una resolución ordenada y organizada en la cual la población realmente pueda tener mecanismos de acceder, como lo voy a mostrar más adelante, a los servicios primarios de atención donde lo preventivo no tiene adecuado uso. Obviamente, tiempos de espera crecientes para médico general, pero tiempos de espera muy crecientes
para especialista y una gran ganancia del sistema que indica las bondades, por ejemplo, de la política farmacéutica, el crecimiento tan importante que hemos tenido y en el acceso de la población a los medicamentos, a las fórmulas completas de medicamentos. Prácticamente el 67% de la población que entra a un servicio de salud sale con su fórmula completa frente a un 32% que teníamos tan recientemente como en el año 2003. Siguiente. Colombia muestra grandes ganancias en mortalidad materna. Yo no sé si vamos a lograr la meta del milenio, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a estar absolutamente cerca de la meta del milenio. Ya nuestras proyecciones dan que vamos a estar muy cerca. Siguiente. Pero si ustedes miran ese avance en la mortalidad materna y lo comparamos con la mortalidad materna en La Guajira, vemos esta tremenda inequidad, esas tremendas inequidades que tiene nuestro sistema de salud en la respuesta a este reto. 55.25 por 100.000, mortalidad materna promedio a nivel nacional, 235 en La Guajira, y no es la más alta del país. La más alta del país está en el departamento de Bichada. Siguiente. Otro indicador muy interesante. La Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud y la OPS establecen que un ideal de cesáreas en una sociedad debe ser del 10%. 10% de cesáreas, máximo el 15%. Colombia en el año 1998 tenía un 25% de partos por cesárea y en el año 2013 tenemos el 46% de partos por cesárea. En Cartagena el parto por cesárea son el 72%, en Barranquilla son el 92% de partos por cesárea y en Nueva York son el 34%. Es decir, en Barranquilla tenemos prácticamente el triple de partos por cesárea de los que tenemos en Nueva York. Eso nos indica que dentro del sistema, la forma en que está resolviendo el sistema es una formación donde estamos dando acceso, pero probablemente estamos dando acceso de una forma no organizada y no adecuada, generando evidentemente riesgos tanto en la población, no solo en las poblaciones más pobres a las que no llegamos de una manera diferenciada, sino también en las poblaciones incluso de mayores ingresos, donde la respuesta se compagina con este tipo de riesgos. El país con tasa más alta de cesáreas en Colombia es el segundo, el primero es Brasil, y los dos países coincidentemente tienen la mayor tasa de partos de recién nacidos de bajo peso. Y ya hay estudios que están mostrando, por lo menos en Brasil, como una relación probablemente causal entre el número de cesáreas y la proporción de cesáreas y esos nacimientos de bajo peso. O sea que no son temas donde no, el resultado no es propiamente inocuo, sino finalmente produce efectos y riesgos específicos, no solo sobre la mujer que es sometida a una cirugía, sino sobre el propio niño recién nacido que también tiene un riesgo asociado a ello. Obviamente nosotros tenemos grandes avances en controles prenatales, prácticamente 92%, 93% de la población tiene más de 4 controles prenatales al día. Hemos mejorado en suplementación de hierro, hemos mejorado en parto institucional indudablemente, con grandes dudas sobre lo que estamos haciendo en algunas regiones del país, como en el Chocó, en Guainía, donde el sistema prácticamente proscribió la posibilidad de tener partos de otro tipo, partos por ejemplo por partera. Ayer hablábamos con la embajadora de Suecia, un profesor de la Universidad Karolinska, y nos comentaba cómo en Suecia, por ejemplo, el 93% de los partos son partos atendidos por partera, y la tasa de mortalidad materna de Suecia es la más baja del mundo. Entonces, ahí hay temas que uno evidentemente tiene que mirar con la flexibilidad que implica el plantearse en ciertas zonas del país lo que esto puede implicar. Lo de cesárea ya hemos hablado.
temas críticos que afectan a los colombianos en el día a día y que todos los días, les quiero decir que aquí cada funcionario del Ministerio de Salud, incluido el ministro en sus sábados y domingos, y a mí también, nos toca vivir agenciando situaciones de personas que no logran el tratamiento o el acceso a los servicios en tiempo. Este es un estudio que hizo Marión Piñeros en el Instituto Nacional de Cancerología, y cómo muestra que en el tiempo, para el cáncer, el diagnóstico de cáncer de mama, perdemos 91 días entre la primera consulta de diagnóstico que se hace a la mujer sintomática hasta el momento en que el especialista vuelve y repite el diagnóstico para volver a llegar a la conclusión. Es cada vez más creciente la evidencia de cómo en el sistema repetimos exámenes, los exámenes no se creen los exámenes que hacen otros niveles de atención, las otras instituciones, vivimos en un proceso continuo de reciclaje y reciclaje de exámenes con unos costos que nadie conoce, que nadie tiene evidencia sobre cuánto afecta esto las finanzas y la propia sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Finalmente, nuestra resolutividad de cáncer de mama en promedio en Bogotá está en 132 días frente a los 70, 80 días que deberíamos tener. Eso nos indica este tema de la fragmentación de los servicios, cómo efectivamente tiene unos efectos importantes y muy deleterios sobre la salud de las personas. Siguiente. Equidad de salud de la población infantil. Mejoría muy evidente en la tasa de mortalidad infantil. Aquí sí, claramente vamos a lograr la meta del milenio. Siguiente. También la mortalidad por enfermedad diarreica aguda, que yo creo que es una de las grandes ganancias de la salud pública en Colombia. Es decir, la mortalidad por enfermedad diarreica aguda se ha reducido a unos niveles prácticamente cercanos a cero, cuando muchos estudiamos medicina hace unos tantos años. Ese era un problema evidentemente muy importante. Siguiente. Sin embargo, la muerte por desnutrición aguda en La Guajira sigue siendo prácticamente 5 o 6 veces la tasa de mortalidad en el resto del país. Siguiente. En atención del infante, tenemos evidentemente unas inequidades en tema de baja talla, bajo peso, pero tenemos un acceso importante a programas de crecimiento y desarrollo, y en la población más rica tenemos evidentemente un problema de acceso a la lactancia materna, donde los niños del quintil más rico tienen menor probabilidad de tener 6 meses de lactancia que los niños del quintil más pobre. Siguiente. Frente a todos estos temas que vienen de la demanda, ¿cuál es la situación, así a grosso modo, en la oferta de servicio que nosotros identificamos? Siguiente. Un sistema que cada vez más tiende a concentrarse en la respuesta a grandes sociedades. Este es el estudio de geografía sanitaria que se hizo aquí en el Ministerio de Salud del despacho del ministro hace un par de años, y muestra los flujos de los pacientes a lo largo del sistema para realizar procedimientos médicos, y unos flujos donde la resolutividad se da fundamentalmente en un conjunto cada vez más pequeño de ciudades que concentran la mayor parte de los servicios y que generan todo ese drama permanente de los pacientes teniendo que ir a buscar resolver su leucemia con todo el traslado de las familias y esto. Pero evidentemente aquí hay un tema que es relevante en términos de la configuración final que generó finalmente el mercado público y privado, su aplicación pública y privada dentro del propio sistema de salud. Siguiente. En hospitalización aún más. La estructura de hospitalización es todavía más concentrada en unas pocas instituciones. Entonces, un modelo hospitalocéntrico que no resuelve en los primeros niveles y que termina concentrando y dirigiendo a la población hacia unas pocas instituciones que además la pasan realmente mal porque son instituciones que viven de alta complejidad, que viven congestionadas en sus servicios de urgencias, que encuentran que la puerta de entrada de la población son las urgencias médicas, y que al final, cuando se ve o se estudia la configuración de esa demanda, también hay dudas muy importantes. Yo con Teana Zapata estuvimos estudiando el perfil de la demanda de urgencias la semana pasada en Bogotá y Medellín, y nos encontramos que el promedio de triage
de la totalidad de la población en los servicios de alta complejidad de Bogotá es del 4.3 y de Medellín 4.5 sobre 5. O sea, el triage más el triage de mayor urgencia, que es el 1 al 5, estamos en 4.3, 4.2, es decir, urgencias atestadas de población que no necesita estar en urgencias, pero que el ciudadano común y corriente encuentra que allí es donde finalmente, así se gaste un día o día y medio o 2 días, termina de alguna manera resolviendo la integralidad que no se le resuelve en los primeros niveles de atención, donde la norma y el mecanismo de pago ha llevado a esto que todos llamamos coloquialmente capito remito. No resuelvo, recibo la cápita y remito para arriba a los pacientes sin darle realmente al paciente una respuesta que el paciente debería esperar. Siguiente. En ciudades como Medellín es evidente la desaparición del segundo nivel de atención. Si ya ni siquiera tenemos un problema en el primer nivel de atención que nos resuelve, sino evidentemente la respuesta del segundo nivel, las consultas prioritarias y todas estas unidades de urgencia de tipo intermedio que deberían resolver la mayor parte de la demanda, no lo logran resolver. Primer nivel, obviamente, segundo y tercer nivel, el poco segundo nivel que existe y el tercer nivel, con unas tasas de ocupación tremendamente altas y una subutilización de más del 60% en los servicios de primer nivel. Esto nos da la idea de lo que es un sistema que desde el punto de vista desde la demanda tiene una gran presión de demanda y desde la oferta la respuesta es prácticamente una respuesta de alta complejidad hospitalaria y con una puerta de entrada ubicada en las urgencias de estos grandes hospitales. Siguiente. Indudablemente, quiero decir claramente nuestro sistema, porque no podemos concentrarnos solamente en esta visión. Hemos tenido mejores resultados en salud, tenemos mayor aseguramiento, tenemos una disminución de las desigualdades entre población urbana y rural, hemos hecho una mayor inversión en hospitales públicos. Yo creo que a lo largo de los pasados 2 años ha sido el periodo en que mayor inversión histórica en los pasados 20 años se ha hecho en hospitales públicos, una política farmacéutica fortalecida y unos avances normativos evidentes. Siguiente. Pero frente a eso, ¿cuáles son nuestras dificultades? Un sistema enfocado más a la enfermedad que a la salud, donde la unidad de transacción es la enfermedad y la unidad de transacción no son las ganancias en salud, con una alta carga de enfermedad, con algunas inequidades regionales y poblacionales, con fragmentación y desintegración en la atención, poca resolutividad en los niveles primarios, falla de mercado, falla regulatoria y desafíos evidentes de sostenibilidad financiera, que todo esto finalmente deriva en una gran desconfianza e insatisfacción de la población frente a los servicios que recibe, porque es absolutamente paradójico que con ese gran esfuerzo y esa gran inversión que hace el país, con esa posibilidad de tener un acceso universal a los servicios de salud, la población todavía se encuentra insatisfecha. Y esa insatisfacción seguramente no tiene que ver tanto con si yo tengo un seguro o no tengo un seguro, sobre si al final me reciben o no, sino en el transcurso, en el proceso de la atención, todos los procedimientos y todas las trabas que tiene que tener la gente para poder tener efectivamente un servicio. Y un problema que es central, y es que finalmente determinamos un sistema donde el esquema de aseguramiento plantea una garantía que evidentemente es muy importante, pero que finalmente quien gestiona la salud es el propio paciente. El propio paciente es el que termina finalmente luchando contra el sistema para lograr tener cada uno de los exámenes, de los procedimientos y de los servicios que requiere para poder tener la atención completa. Esto es el elemento central de lo que tenemos que cambiar en este sistema de salud. ¿Cómo hacemos que la agencia, esa función de agencia que debe tener un sistema, la cumpla el sistema y no esté solamente en manos de lo que pueda hacer el pobre paciente en su momento de mayor vulnerabilidad y el momento que realmente tiene que afrontar su situación de enfermedad? Ese es el gran reto que todos nosotros tenemos, todos los que estamos acá como integrantes de este sistema de salud. ¿Cómo transformamos esa realidad de la cotidianidad y le damos a esa cotidianidad una respuesta realmente sistémica? Siguiente. La oportunidad está
lo creemos en el Ministerio de Salud, en la Ley Estatutaria de la Salud. La Ley Estatutaria de la Salud es el marco final del derecho y la oportunidad para poder realmente posicionar el sistema como planteaba el ministro. Siguiente. Y posicionar la ley estatutaria requiere de alguna manera generar un balance entre un sistema general de seguridad social basado en un esquema de aseguramiento social que, como hemos visto, ha tenido ganancias muy importantes, pero que está fundamentalmente orientado hacia la atención de las contingencias, hacia atender contingencias desde el aseguramiento y desde el hospitalario hacia ver al paciente únicamente como eventos de atención, que ese es otro tema absolutamente relevante en el hospitalario, donde cada hospital termina siendo, como decía un poco ayer, un castillo donde me llega el paciente, yo lo atiendo y lo saco, sin una visión sistémica de red y de integración entre todo ese esquema de atención hospitalaria. Frente a ese modelo de contingencia, la ley estatutaria nos plantea este nuevo paradigma que se llama atención integral, y la ley estatutaria es absolutamente precisa en su formulación. La atención integral del paciente incluye no solo la prestación de los servicios, incluye desde la promoción de la salud hasta la paliación de la enfermedad cuando no hay posibilidad de una restitución completa de la salud, pasando por el diagnóstico, pasando por el diagnóstico, pasando por el tratamiento, pasando por la rehabilitación. Siguiente. El artículo 65, que plantea fundamentalmente que debe definirse una política de salud que recibirá a la población residente, y como decía el ministro, esto no son elementos desconectados, sino es absolutamente intencionado desde la Rectoría del Ministerio de Salud. Frente a los planteamientos y principios de la ley estatutaria, la respuesta, digamos, normativa, ordinaria, operativa que se debe hacer, está enmarcada en ese artículo 65, del plan de desarrollo. Siguiente. ¿Cuáles son los contenidos de esta política de atención? En primer lugar, la construcción de un marco estratégico que, en honor a la verdad, prácticamente es una recopilación de desarrollos que ya venían desde diferentes leyes anteriores, en los cuales se había ya hecho un desarrollo, se ha planteado, por ejemplo, la atención primaria como un elemento fundamental, y eso lo recogemos en un marco estratégico. Y segundo, un instrumento operativo, que es lo que llamamos modelo integral de atención en salud, o MIAS, que es la forma en la que le decimos al sistema cómo es que debe operar el sistema de salud y cómo deben operar los diferentes agentes que lo componen. Siguiente. Esta gráfica es la gráfica que resume la política y el modelo. Y básicamente lo que busca intencionadamente es, de acuerdo al planteamiento de la ley estatutaria, detrás de todo, reconocer que detrás de todas las situaciones de salud están los determinantes sociales de la salud. Ese es un marco que viene desde el Plan Decenal de Salud Pública, recoge la ley estatutaria, y la ley estatutaria dice la mayoría de las acciones relacionadas con los determinantes de la salud no tienen que ver con el sistema de salud en cuanto a que el sistema de salud tenga que resolverlos, pero sí debe el sistema de salud de alguna manera puntualizarlos y darle a los diferentes sectores de diferentes sectores sociales e institucionales de gobierno las indicaciones de los problemas que de esos determinantes hay que resolver. Lo que queda dentro del sistema es la búsqueda de esa integración entre estos tres elementos: entidad territorial, EPS y IPS en red. Agentes que no necesariamente tienen mecanismos de coaligarse al interior del sistema. Llevamos muchos años en los cuales el sistema de aseguramiento no tiene un entronque territorial, particularmente en el régimen contributivo. Y eso también hay que empezar a modularlo y darle la opción al aseguramiento y al ente territorial que tengan la capacidad de planear sobre las necesidades de la población, como referiré más adelante. El centro del individuo, el centro del sistema debe ser el individuo, tiene que ser el individuo, y es la persona, la familia, la que debe ser el núcleo de todas las acciones que se hagan dentro del sistema, con una posibilidad dentro de estas tres estrategias, primero de diferenciación, como lo dice el artículo 65, entre zonas urbanas,
rurales y dispersas, con una base central estratégica en la atención primaria que hemos definido con un enfoque de salud familiar, con una visión de abordar desde la salud familiar los diferentes riesgos y, muy importante, algo que tuvimos una discusión muy fuerte aquí al interior del ministerio y con algunos agentes externos, el tema del cuidado. El tema de la salud, ganar salud, tener salud, depende en muy poco de los servicios de salud. Depende mucho más del cuidado que se tenga de las personas y del autocuidado que todos hagamos de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud física y mental. Llevamos 20 años, más de 20 años diciéndole a la gente que la salud reside en unas instituciones que me dan la salud, que son extrínsecas a las personas. Y ese ha sido un error sustancial que tenemos que empezar a modificar, para empezar a decirle a la gente, en la medida que usted se cuide, en la medida que usted tenga actividad física, en la medida que usted afronte los retos, que genere resiliencia, que haga embodiment de sus problemas de salud y que tengan la capacidad de cuidar de su familia, de su comunidad, y en esa misma medida usted tiene salud, y eso es lo más importante para tener salud. No es necesariamente tener atenciones y prestaciones de servicios de salud. Y esto aplica no solo para la entidad, sino para los propios servicios de salud. Los servicios de salud tienen que empezar a orientarse alrededor del cuidado como elemento central y estratégico para poder generar esa atención. Entonces, dentro de ese modelo, el elemento que enlaza por lo menos a los tres agentes centrales del modelo es la gestión integral del riesgo en salud, que no es solamente la gestión individual de las personas, sino que incluye, como dice el Plan Decenal de Salud Pública, todos los riesgos colectivos que afectan a las personas y los riesgos también del individuo. Necesitamos enlazar esas dos acciones que no se conversan, las que hace la entidad territorial a través del PIC y las que hacemos a través del POS por parte de las EPS y el resto del sistema. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos de la política? Acceso e integralidad, mayor resolutividad en el primer nivel, que CAUS con una posibilidad de adscripción a un equipo de atención primaria con énfasis en medicina familiar. Necesitamos que cada paciente, cada usuario en Colombia tenga una institución reconocible en la cual sabe que puede obtener salud y tenga un equipo profesional, un médico familiar o un médico con vocación de médico familiar que tenga la capacidad de empezar a resolverle sus problemas. Una red garantizada de servicios de alta complejidad, una red estable que le dé la capacidad de conocer que se pueden resolver sus problemas, llegar, lo cual tiene unas implicaciones evidentemente desde el punto de vista económico, pero también de arreglo de los mecanismos de pago, a una autorización integral para la atención dentro de un grupo de nivel de riesgo o enfermedad. Nosotros necesitamos llegar a un esquema en el cual el usuario entre a la IPS y dentro de la IPS y dentro de la red tenga garantizada la totalidad de los servicios sin tener que estar el usuario gestionando cada uno de los procesos. Integración de acciones colectivas con individuales. Para los departamentos y municipios, una mayor rectoría para el sistema, para el asegurador, condiciones uniformes y racionales de competencia en el territorio, y para el prestador, una posibilidad de tener estabilidad en las condiciones de prestación, reducción de los trámites administrativos, modulación de la demanda y mayor conocimiento de su población objetivo. Pero adicionalmente hay unas ganancias que creemos que deben estar también para los profesionales de la salud. Lo hablábamos un poco ayer en un programa de radio. El ejercicio de la medicina general en Colombia y de la enfermería general es un ejercicio muy difícil. Es un ejercicio muy poco gratificante desde el punto de vista de lo que uno como médico da respuesta frente a su paciente. Tenemos que darle a nuestros recursos humanos la posibilidad y la potencialidad de sentirse realmente satisfechos con lo que logran sus pacientes y no que sean simplemente unos remitidores de pacientes, como en muchos casos tiene que ver ese ejercicio. Siguiente. El modelo finalmente está planteado a partir de lo que llamamos rutas de atención. En este momento tenemos definidas un conjunto de 16 rutas de atención, más una ruta general de promoción y mantenimiento que busca ganancia en salud. Estas rutas van a estar disponibles probablemente
las primeras 7 y las más grandes, más importantes en las próximas 2 semanas, y a partir de esas rutas que integran desde la promoción hasta la paliación, se reconfigura la totalidad de los demás instrumentos del sistema, con un objetivo final de ganar confianza ciudadana y equidad social en el acceso, que son los objetivos centrales que nos plantea la ley estatutaria. Siguiente. Los 10 componentes del MIAS, voy a pasar por cada uno muy rápidamente. Siguiente. Primero, una caracterización poblacional. El sistema debe estructurarse desde lo territorial y para poder realmente implantar el modelo de atención es elemento central que haya la voluntad de los gobernantes locales, de los secretarios de salud municipales, departamentales, para poder plantear a partir de los análisis de situación de salud que ya están disponibles para todos los municipios de salud y de la caracterización de la población afiliada a los aseguradores y el plan territorial de salud, realmente plantear cuáles son las prioridades del sistema de salud en cada territorio y definir cuáles son los tipos de intervenciones que se debe privilegiar. Siguiente. La regulación de rutas integrales de atención, que es la forma en que el ministerio dice cómo quiero que se atienda a la población, cuál es la continuidad de la atención, cuál es esa integralidad de la cual yo la hablo y cómo se debe plantear. Siguiente. Siguiente, por favor. Este es el conjunto de rutas, están especificadas en el documento que ya está disponible en la página web del Ministerio de Salud. Siguiente. Son 16 rutas específicas y en este momento tenemos además la ruta de promoción y mantenimiento. De esas 16 rutas ya hay 7 rutas que fueron validadas por el IETS, sometidas a consulta pública y ya están disponibles para empezar a hacer el trabajo de aplicación de las rutas. Siguiente. Siguiente. ¿Qué cubre una ruta? Cubre aquel conjunto de acciones y tecnologías que debe garantizar el prestador primario. Esto es para resolver el capítulo remito. Entonces le tenemos que decir, y esto tiene que llevarse a lo contractual incluso, ¿qué es lo que debe cubrir un prestador primario? Y cuando hablo de un prestador primario, no solamente hablo de la institución del centro de salud de primer nivel que está ubicado en el territorio, sino de lo que debe ser todo el componente primario de la red de atención. Nosotros tenemos un sistema que se ha venido municipalizando, donde la municipalización ha tenido grandes beneficios, pero también grandes dificultades, porque se municipaliza bajo la visión de que ese 60% que se da de, digamos, de contratación forzada para lo público, no tiene una correspondencia con un conjunto de servicios y de beneficios que debe proveer ese 60% o lo que se capite. El modelo de capitación necesariamente tiene que tener una responsabilidad y una integración en lo que se debe dar al paciente. Los pacientes con hipertensión arterial, diabetes, que deben ser tratados mayoritariamente en los primeros niveles de atención, deben tener un conjunto de beneficios que les debe garantizar ese prestador primario, y eso es un elemento regulatorio central. Prestador complementario, que es todo lo que tiene que ver con la atención hospitalaria, básicamente de alta complejidad, las acciones que deben hacer las aseguradoras y también lo que le compete a la entidad territorial, de manera que la ruta comprende integralmente todas las acciones que deben darse dentro de esa visión integralidad planteada en la ley estatutaria y lo que debe esperar cualquier usuario o paciente a lo largo del sistema. Siguiente. La implementación de la gestión del riesgo en salud, que parte de la gestión colectiva de la entidad territorial, de la gestión que debe hacer centralmente en lo individual de riesgo el asegurador o quien tenga a cargo la población, de lo que tiene que hacer el afiliado con el autocuidado y los componentes de prestador primario y prestador complementario en la respuesta al sistema. Finalmente, como decía, la gestión de riesgo integra alrededor de los riesgos en salud, enlaza y amarra a todos los agentes del sistema. Siguiente. Finalmente, de ese continuo de la atención, desde lo que se hace en gestión de la salud pública, en la promoción, prevención, mantenimiento, deben darse modelos y momentos en los que hay clasificaciones de riesgo, decisiones de prevención, de rehabilitación y de paliación que deben transcurrir a lo largo de los diferentes agentes y en los cuales al interior de una red de servicios debe hacer esa integración. Siguiente. Delimitación territorial del MIAS. Para poder aplicar este modelo diferenciado de zona dispersa, centros urbanos y zonas de alta ruralidad,
con base en el estudio de geografía sanitaria llegamos a esta configuración, donde hay finalmente 6 departamentos que están ubicados, son los que están ubicados en amarillo, los cuales son clasificados como zonas dispersas. Hay unos departamentos como el Chocó, que también está totalmente en el Andén Pacífico, también clasificado como dispersa. El Valle del Cauca únicamente disperso, el municipio de Buenaventura, en el departamento del Cauca 3 municipios y en el departamento de Nariño los 11 municipios de la zona pacífica. Y en la Alta Guajira, y en Guajira los 5 municipios de la Alta Guajira. Esta es la configuración de lo que es la estructura de zonas dispersas, 5 ciudades que de acuerdo con el artículo 65 quedan definidas como ciudades de más de 1 billón de habitantes, donde se puede aplicar un modelo de atención de naturaleza urbana, que son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, contando toda su área metropolitana, y el resto de departamentos quedan clasificados como departamentos con alta ruralidad, o sea, departamentos que tienen municipios, alto número de municipios de tipo rural. Siguiente. Redes integrales de atención. Ese es el otro componente del modelo integral de atención, donde creo que nos jugamos una parte muy importante de la posibilidad de implementación. Si queremos un sistema que responda de una manera integral, el sistema debe estar integrado, y debe estar integrado en redes que tengan capacidad de respuesta completa a los diferentes riesgos y a los diferentes eventos de salud. Entonces son redes integrales que se ubican en el territorio, que están definidas territorialmente, que tiene un cambio muy importante, porque las redes son propuestas por cada asegurador, con excepción de las zonas dispersas donde existe una única red. En la zona dispersa existirá una única red. En las otras 2 tipos de zona, el asegurador propone su red, pero el municipio, con base en la información del plan territorial de análisis de situación de salud, se sienta con el asegurador y el departamento le autoriza la red a la EPS, le hace una autorización de esa red. Si hay una controversia, eso lo resuelve la Superintendencia de Salud frente a esa controversia. Pero queremos que el departamento asuma una función fundamental, que es integrar el conocimiento que tiene que tener sobre los problemas de salud en su territorio con la completitud de la red. Obviamente no todos los departamentos tienen todos los servicios, y habrán servicios extraterritoriales, en cáncer, en enfermedades raras, en muchos eventos, pero es en esa visión territorial donde se define la integralidad de la red, o sea que el departamento tiene, y las características de la red son también muy importantes. La política plantea que tiene que haber una red con estabilidad. Una vez queda definida la red, existirá posibilidad de cambiar componentes de esa red, pero no va a ser fácil. Tiene que haber una justificación clara, y que tiene que haber una posibilidad que evite lo que nos está pasando, de que los prestadores cambian en la red como quiera, al libre arbitrio de la EPS, en el momento que quiera, y simplemente no hay unas condiciones de estabilidad garantizadas al paciente. Esa controversia entre el costo de los servicios de salud frente a la solución dada con el racionamiento tiene que solucionarse por la vía de los mecanismos de pago, no por la vía de racionarle los servicios al paciente, que es como en mucha parte está sucediendo en la actualidad. Ese es un tema central en la configuración de la red. Ya está puesta a disposición de todos ustedes, colgada en la página web del Ministerio, la propuesta de regulación de resolución sobre red, donde esperamos que ustedes nos den los comentarios, porque creemos que esa es una parte donde se juega una parte muy importante de lo que es el modelo de atención. Siguiente. Otro elemento central: si decimos que queremos atención primaria, tenemos que redefinir ese prestador primario. ¿Qué es lo que queremos que resuelva el prestador primario? ¿Cómo introyectamos el modelo de medicina y salud familiar dentro de ese prestador primario? ¿Y cuál es la respuesta que esperamos adaptada a los diferentes territorios? Siguiente. Redefinición del rol del asegurador. Aquí hay otro cambio importante. Yo creo que el Ministerio de Salud ha hecho una labor muy importante, y yo soy de los grandes defensores de eso, en el tema de la habilitación financiera.
el primer tema que necesitamos es un asegurador que financieramente sea saludable y viable. No sacamos nada con no tener un asegurador de salud que no tiene viabilidad. Pero frente a esa aseguración, a esa habilitación financiera, un elemento central es la habilitación técnica de ese asegurador. Y ese asegurador tiene que garantizar en el ámbito del departamento que tiene capacidad técnica, administrativa y de gestión para responder por la red y para responder por los usuarios que tiene afiliados. Colombia ha tenido una transición muy compleja en esto. Hace 15 años, cuando empezó el sistema, o 10 años, los incentivos estaban a afiliar nacionalmente y se daban malos servicios o no servicios en zonas donde la población no demandaba, y el asegurador de alguna manera compensaba esa demanda o los costos en las grandes ciudades con el no uso que se hacía en otras partes. Pero esa película ha cambiado sustancialmente y hoy en día incluso le sale más oneroso al asegurador la atención de pacientes que tiene por allá dispersos por el país, en cuanto estos pacientes entran a través de urgencias y terminan costando más. Necesitamos un asegurador que se concentre departamentalmente y regionalmente en el ámbito en ámbitos territoriales definidos, y ese es otro tema importante que tiene que ver con la capacidad de gestión de red, de gestión del usuario y capacidad de gestión de riesgo en salud. Siguiente. Obviamente todo esto implica la redefinición del esquema de incentivos, donde tenemos que integrar los incentivos desde la definición del plan, la forma en que se integran los servicios, cómo se definen los servicios, la forma en que se paga por los servicios y la forma en que finalmente se autorizan los servicios. Todo esto tiene que estar necesariamente integrado, que es donde creemos que hay una gran desintegración en este momento. Siguiente. Incentivos que tienen que ir hacia los resultados en salud. Nosotros tenemos que evidentemente pasar de estar en un modelo de pago por evento a un modelo donde se paguen resultados terapéuticos y donde se pague con base en incentivos hacia los resultados en salud. Incentivos para el talento humano, donde con el Ministerio de Salud, con las centrales obreras, hemos venido trabajando fuertemente para ver cómo logramos una formalización. Hay experiencias interesantes como por ejemplo el proceso de formalización que ya hemos hecho de los rurales, de los médicos en servicio, social obligatorio, que aspiramos que llegue casi al 100% a mitad de año, pero evidentemente hay que replantear ese modelo de incentivos y obviamente el tema de incentivos hacia los usuarios. Siguiente. Por último, otros dos componentes, requerimientos y procesos del sistema de información. Y siguiente. Fortalecimiento del recurso humano, porque todo esto no es viable si no existen las capacidades y las competencias de recurso humano. Tenemos problemas en los perfiles de nuestros profesionales de la salud, tenemos problemas en las competencias con las que actualmente son formados, tenemos problemas en la armonización de esos profesionales frente a las requeridas de los servicios y tenemos que obviamente darles una mayor capacidad de gestión. Esto implica un trabajo con otros sectores como el sector de educación, en los cuales evidentemente es necesario que haya una política, una componente de la política que esté orientada hacia el fortalecimiento de los recursos humanos. Siguiente. Creo que todo esto evidentemente nos lleva a una necesidad de mayor fortalecimiento de la investigación. Siguiente, como el último componente. Y ya lo que tiene que ver con el plan de implementación, nuestro plan está en que a partir del día de hoy el Ministerio tiene máximo un año para terminar todos los instrumentos técnicos que requiere el modelo integral de atención en salud. El plazo es un año, pero dentro de ese plazo, en los primeros 6 meses tenemos que estar definidas rutas de atención, definidas modelo de redes de atención, modelo de habilitación técnica de aseguradores, para poder apalancar. Quizá lo más complejo y lo que nos va a llevar un poco más de tiempo son la definición de los mecanismos de pago y la regulación de mecanismos de pago, pero estos procesos tienen que estar evidentemente culminados en el primer año de implantación de la política.
Pero eso no quiere decir que vamos a estar esperando un año para dentro de un año empezar a funcionar. Lo que estamos en este momento planteando es que en paralelo, como se hizo en Guainía, como se está empezando a hacer en San Andrés y en otros departamentos, el modelo tiene que empezar en su implantación, adaptando los diferentes modelos para los diferentes instrumentos para poder avanzar muy rápidamente. Siguiente. Esos son básicamente como todos los desarrollos que hay que hacer a lo largo del modelo, están todos planteados en el documento de política. Es un documento que tratamos de que fuera lo más exhaustivo posible en la justificación y en los componentes del modelo, pero que evidentemente va a implicar un conjunto de actos regulatorios que están incluidos allí, en los cuales evidentemente vamos a requerir la participación de participación de todos ustedes en ajustarnos y plantearnos lo que ello implique para tener los mejores instrumentos regulatorios para poder llevar a cabo esta política. Siguiente. Muchas gracias. Creo que todos tenemos una tarea inmensa. Definitivamente no es posible construir un sistema de salud solamente desde una visión técnica del Ministerio de Salud dando instrumentos. Es necesario que el Ministerio ejerza esa rectoría. Yo quiero decir que en los pasados 3 años que hemos estado aquí bajo la dirección del ministro Alejandro Gaviria, nos ha tocado todo ese proceso de llevar al sistema a un punto de viabilidad. Ese punto de viabilidad creemos que está ahora, es el momento en el que una visora que realmente, un sistema que realmente parecía absolutamente inviable hace 4 o 5 años, hoy tenga un horizonte de viabilidad financiera y técnica. Pero el modelo integral de atención y la política de atención, así como la política farmacéutica, nos dan la posibilidad de pensar a futuro, y en esto es lo que queremos invitarlos a ustedes a que colaboren y trabajen con todos nosotros. Muchas gracias.